Somos Piedra Angular Radio. Somos Piedra Angular Radio. Una radio que llegó para quedarse. Que pongan atención a esto, miren. Yeshua es el amado de Dios. Dios dio testimonio de Yeshua. Él dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que usted tome su Biblia, lea el Evangelio, lea lo que el Señor enseñó y póngalo por obra. Porque dice, el Señor mismo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos y mi Padre y yo vendremos y haremos morada con él. Así que usted haga las palabras que el Señor dijo, cumpla el mandato que el Señor dio y usted será visto de manera agradable en los cielos. Tendrá la bendición de nuestro Padre, sí, Señor. Así es. Son las 9:31. Sí, señor. Somos Piedra Angular Radio y son las 9:31 de la noche. Bueno, el tiempo de la gracia. ¿Sabe? Hace ya algunos años, quizás unos 10 años atrás, estaba revisando el tema este precioso de la gracia y me encontré con algo maravilloso. Te voy a comentar esta noche, que tiene que ver con el lapso de la gracia. Bueno, se conoce la gracia como precisamente ese tiempo durante el cual se ha permitido la salvación de toda persona que ame a Dios y ame a su Hijo, al Señor Yeshua, que obedezca su voluntad, porque la voluntad de Dios tiene que prevalecer, y que entienda y reconozca que el Hijo de Dios, Yeshua, el ungido, es el medio de reconciliación dado por Dios y en consecuencia, pues es nuestro Salvador. Ahora, esto lo hace Dios no por obligación, porque Dios a nadie obliga a Dios a nada, ni puede ni siquiera obligarlo. Dios lo hace por gracia, por amor. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, Dios permite que por medio de su Hijo nosotros podamos obtener salvación. Esto es importante entenderlo, eso es la gracia. La gracia es que debiendo ser nosotros condenados como consecuencia del pecado, por medio de su Hijo somos considerados salvados, justificados y reconciliados con Dios. Pero para comprender esto, tenemos entonces que conocer un poco de lo que ha acontecido en este planeta desde los tiempos más antiguos. Mire, ciertamente para poder comprender por qué necesitamos la gracia, y de esto también vamos a estar hablando un poquito en el segundo tema de esta noche, en el de la resurrección. Para poder comprender esto, tenemos que entender qué fue lo que pasó no en el mundo, porque el mundo no existía en ese momento, sino en el cosmos, no sé cómo llamarlo, el lugar donde Dios habita, pues en el ámbito de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Bueno, de eso voy a estar hablando en los próximos 20 o 25 minutos, si Dios lo permite, ¿no? Esta gracia que nos cubre, ¿no? Es como una especie de escudo, como una especie de cobertura que Dios mismo da para que su ira no sea sobre nosotros. Es decir, para quienes están debajo de ese manto o para quienes estemos debajo de ese manto, pues estaremos cubiertos del momento cuando Dios desate su ira. Esto seguramente usted debe haber oído hablar alguna vez, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios está irado? ¿O por qué Dios va a desatar su ira en algún momento? Tenemos entonces, en consecuencia, que entender la razón por la cual Dios está airado y va a desatar su ira porque lo va a hacer, tal como nos dijo el profeta Isaías, y esto aparece en el capítulo 26, versículos 20 y 21. Mire, esta porción de la que voy a leer ahora
tiene que ver con el momento cuando ha sido arrebatado el pueblo santo, el pueblo santificado, el pueblo justificado, ha sido arrebatado de la tierra y es llevado a un lugar de privilegio que Dios tiene preparado para los suyos, ¿no? Entonces esta porción dice de esta manera, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Es decir, Dios va a arrebatar a los suyos y lo va a hacer entrar en unos aposentos que Dios preparó de antemano. Recordemos que el Señor Dios que él iba a ir a preparar morada para los suyos, ¿no? Entonces dice, cierra tras ti tus puertas. Es decir, después que entre el pueblo santo de Dios, el último, cierra la puerta. Y dice, escóndete un poquito, por un momento, en tanto pasa la indignación. Si no leyó, ¿eh? Dice, escóndete un poquito, un momento, en tanto pasa la indignación. Acá la palabra indignado se refiere a enojo, no a ser o no ser digno, no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con enojo. Entonces, sería como decir, en tanto pasa el enojo o en tanto pasa la ira, porque he aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Cuántos miles de millones habrán muerto desde que el mundo es mundo? Y esa sangre se escondió mientras bajaba por la tierra. Pero en aquel momento dice, ya esta sangre no estará más escondida, sino que brotará. Imagínense lo que ha de pasar cuando el Señor vaya a mostrar su indignación. Toda la sangre derramada sobre la tierra brotará de pronto. Millones de litros de sangre brotarán. Y esto no es una retórica de imaginación. Eso es algo literal que ha de suceder así. Dice que Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra, pero no crea usted que cualquier morador va a castigar a esa generación mencionada en Génesis 3:15, que ha habitado la tierra durante miles de años y son descendencia de los malignos. Bien, ahora meditemos acerca de lo que pasó, que desató la ira de Dios. Antes que los cielos y la tierra fuesen hechos, por eso decía yo hace un momento que ni siquiera en este mundo, sino antes del mundo, lo que ocurrió en el cosmos, en el ámbito donde Dios habita, ¿no? Antes que los cielos y la tierra fuesen hechos, cuando solamente existía Dios y los seres creados por Él, que habitaban en su lugar donde Dios habitaba, bueno, Dios debe haber creado miles de millones de ángeles. Millones de millones de ángeles debe haber creado Dios, ¿no? Bueno, algunos de esos ángeles, la tercera parte de los ángeles creados, se rebelaron en contra de Dios y quisieron destronarle y tomar ellos el control de todo. Según lo que plantea Ezequiel 28, tal parece que pues un grupo de ángeles se rebeló en contra de Dios, pero previamente ellos habían hecho contrato con los ángeles de menor rango, porque Ezequiel 28 habla de las contrataciones. Quiere decir que en aquel momento también funcionaba este recurso jurídico, hacer un pacto, hacer un contrato. Seguramente pues Satanás y los arcángeles que con él estaban, que le apoyaban, pues ofrecieron cosas a los ángeles de menor rango para que esto les apoyara. Esto es más o menos la idea que da Ezequiel 28. Bueno, inmediatamente de la rebelión, Dios ordenó a su ejército para que tomaran acciones en contra de estos ángeles, ¿no? Eh, ángeles caídos. Bueno, y ordenó su ejército y ellos fueron controlados por el ejército de Dios y fueron expulsados del ámbito donde Dios habita. Pues fueron sacados de allí, expulsados de allí. Luego fue creada la tierra, los cielos y todos los elementos que forman el universo
y la tierra fue tomada como cárcel para estos ángeles rebeldes. Más o menos lo que yo he logrado comprender es que los ángeles de menor rango, digamos que los cabos, los sargentos, si se pudiera dividir el ejército de los enemigos de Dios de esa manera, pero lo que quiero decir es que tienen muy poca jerarquía. Ellos fueron enviados a las prisiones eternas, a las cárceles eternas, que supuestamente o en teoría están en el centro de la tierra. Estos ángeles rebeldes fueron enviados a ese lugar y encadenados. No crea usted que ellos andan sueltos haciendo papel de demonio, porque ellos no son los demonios. Los ángeles rebeldes, los ángeles que se rebelaron no son los demonios son otra cosa. Pero ellos fueron encadenados y llevados a esas prisiones de allá abajo. Pero los ángeles de mayor rango, donde estaba, es decir, los arcángeles, los serafines, los querubines, estos que tienen mayor rango, como es el caso del dragón, que recordemos que el dragón no es uno solo, el dragón es 7 entidades de poder y de autoridad, porque son 7 cabezas, ¿verdad? Y son 10 cuernos, es decir, son 10 subalternos a estos. El dragón, la serpiente antigua, el diablo o Satanás, como dice Apocalipsis capítulo 12, son 17 elementos que intervienen en todo esto, que son la máxima autoridad dentro de los rebeldes, no en general, ¿no? Bueno, estos ángeles quedaron en la tierra, no encadenados ni guardados en cárceles, pero quedaron sobre la tierra y los aires de la tierra les fueron dados por cárceles. Nunca más pudieron salir de la tierra, nunca más. Por eso el acusador nunca pudo presentarse delante de Dios para acusar. Bueno, el libro de Enoch, del cual yo menciono constantemente acá, contiene varias secciones que describen el castigo y la confinación de los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, y su descendencia, es decir, los nefilim, los gigantes, a la tierra, impidiéndoles regresar al cielo, como acabo de decir un momento. Ellos fueron confinados aquí en la tierra y no pudieron regresar. El capítulo 10 dice, y a Miguel le dijo el Señor, encadénalo durante 70 generaciones en los valles de la tierra, hasta el gran día de su juicio. Esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Por eso que invito siempre a usted a leer el primer libro de Enoch. Del libro de Enoch tomaron sus artículos Pedro, tomaron sus artículos Judas, seguramente lo leyó Moisés, porque el capítulo 6 de Génesis es muy parecido al capítulo 6 del libro de Enoch. Y otros eh, escritores, habiendo leído Enoch, de Enoch, no mencionaron a Enoch como sí lo mencionó Judas, pero sin embargo publicaron cosas que ya estaban publicadas en el libro. Bueno, como dijo Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Quiere decir que esos ángeles de menor rango no han molestado más en este planeta porque ellos fueron llevados a una cárcel y ahí no han podido salir. Los que se han quedado molestando son los ángeles de mayor rango, que tienen la capacidad de tomar apariencia humana y manifestarse entre nosotros, haciendo, pues parecer que son humanos como nosotros, ¿no? Entonces, podemos hablar acá de dos elementos importantes que tienen que ver dentro del anuncio de la ira de Dios. Uno son los ángeles que quedaron sobre la tierra y que causaron todo este mal que ha ocurrido sobre la tierra, porque fueron ellos los que enseñaron el pecado. Yo no olvido que el pecado entró a la tierra por un hombre que fue Adán. Sí, el pecado, ¿no? El pecado por la desobediencia de Adán, que fue comer del fruto que Dios le había dicho que no comiera. Ese fue el pecado que cometió Adán. Pero robar, matar, adulterar, desear mal, eh, hablar mal de las personas, todas estas cosas no pecó Adán de esa manera. Sin embargo, ese pecado estaba en el mundo, porque ese pecado lo enseñaron los ángeles caídos. Asimismo, como enseñaron
la hechicería, la brujería y revelaron muchísimos secretos que nunca debieron ser revelados, como por ejemplo construir armas de guerra, construir espadas, construir escudos, a veces todas estas cosas que se usan en la guerra, en las guerras antiguas, ¿no? Ahora con más razón, pues, porque estas tecnologías que se usan en este momento, pues también tienen que venir de ellos sin ninguna duda. Ellos introdujeron el pecado en el mundo. Ellos hicieron lo malo y comenzaron haciendo lo malo cuando en aquel momento se allegaron a las mujeres de la tierra, por lo cual se dice, por lo cual escribió Judas que ellos no guardaron su dignidad porque se reunieron con mujeres e hicieron como los hombres de este planeta, porque Dios le entregó a los hombres de este planeta el que pudieran casarse y tener hijos, pero no a los ángeles, eso no era de ellos, no era para ellos. Sin embargo, en Génesis capítulo 6 nos da testimonio de que los hijos de Dios, que no era, que no era Adán y los suyos, obviamente porque para Adán y los suyos estaba permitido allegarse a las mujeres, ¿no? Sino los ángeles, para ellos no estaba permitido esto, sin embargo ellos se llegaron a las mujeres y tuvieron hijos con ellas. Y dice Génesis 6:4 que estos fueron los gigantes que causaron un grande mal sobre la tierra y que por culpa de ellos Dios decidió enviar el diluvio. Ahora, el diluvio vino y cayó sobre la tierra, como sabemos que ocurrió, solamente se salvó la familia de Noé. Dios logró eliminar la presencia física de esa generación mala prediluviana, entre la cual estaban los ángeles, ¿cómo se llama? Los gigantes y las mujeres de los que tuvieron hijos, que fueron las que parieron los hijos de los ángeles, y otra sociedad que estaba en aquel tiempo, se dice que alrededor de unos 2 millones de personas habitaban en aquel momento, a quienes Noé les predicó acerca del diluvio, pero a quienes no creyeron. Sin embargo, cuando estaba lloviendo, quisieron entrar en el arca y Dios no se lo permitió. Ahora, aunque desapareció físicamente la generación mala, no desapareció su herencia genética. Y por ello la descendencia de los malos se transmitió al periodo postdiluviano, que es el que nosotros estamos viviendo ahora. ¿Y cómo ocurrió esto? Bueno, o bien los hijos de Noé, o bien sus esposas tenían información genética de esta generación prediluviana. Y cuando los hijos de Noé tuvieron descendencia, que fueron los que poblaron el mundo, esta herencia genética se transmitió. Y esto está perfectamente confirmado porque Cam, los hijos de Cam, fueron los que poblaron esa parte del norte de África y de la zona del Levante, donde está Israel y desde arriba, desde el sur de Europa, y ellos fueron precisamente los habitantes de Sodoma y Gomorra, y fueron todos los pueblos a los que Dios mandó a aniquilar completamente a mujeres, hijos, ancianos, todos debieron ser eliminados cuando Josué cruzó el Jordán y entró en tierra prometida. Todos ellos eran descendencia de los malignos, por eso Dios mandó a bueno, en capítulo 16, verso 1 del libro de Enoch dice, después de la muerte de los gigantes, cuando los espíritus han salido de su cuerpo, su carne será destruida y esperará el juicio que ha de venir sobre ellos. Entonces, Dios previó un juicio para la generación mala, la generación que vino como consecuencia de la desobediencia de los ángeles caídos. Pero Dios, para poder darle solución a esto, mandó la ley. La ley que Dios le entregó a Moisés no era para la generación de Adán o la generación de Moisés, era precisamente poniendo la mirada sobre la descendencia de los ángeles caídos, la que fue mencionada en Génesis 3:15, recordemos, ¿no? La descendencia de la culebra, a la cual la descendencia de la mujer le pisaría la cabeza. Entonces, la ley que Dios le entregó a Moisés se convirtió en un instrumento de justicia para atrapar a los ángeles rebeldes y cumplir la sentencia determinada. Esto es importante que lo entendamos. La ley fue enviada
para poder ponerle fin a la descendencia de los ángeles caídos. No obstante, todos los hombres quedaron atrapados en esa ley y por consiguiente lo que fue anunciado para someter a los ángeles también alcanzó a los que eran pueblo de Dios y a los que habrían de ser pueblo de Dios con la fe en el Señor Dios. Sin embargo, el Señor habló de esta gracia, de la gracia de la cual estamos hablando. Dios le habló de esta gracia a un extraordinario hombre que se llamó Abraham. No Abraham, sino Abraham. Es decir, al que Dios conoció primero y luego le cambió el nombre. Porque él le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Quizá usted nunca ha reparado sobre esto, pero es importante que lo haga, porque cuando aquí dice que serán benditas todas las familias de la tierra, está incluyendo obviamente a la familia de Adán y a toda su descendencia, pero también está incluyendo a todas las familias que por transmisión hereditaria genética se originaron después del diluvio como consecuencia de que los hijos de Noé tuvieron familia. Todas estas familias que no son de la línea de descendencia de Adán pertenecen a los gentiles, es decir, a los paganos, a los que son familias reprobadas sobre la tierra porque no vinieron como consecuencia de la obra de Dios en Adán, sino de la obra de los ángeles caídos sobre las mujeres de la tierra. Y aunque el favor de Dios debía, en teoría, ser únicamente para la descendencia de Adán, Dios le prometió a Abraham que este favor suyo sería no solo para la progenie de Adán, sino sería con todas las etnias de la tierra, es decir, con todos los linajes, con toda la familia, con toda esa progenie pagana que se había originado. Para cumplir esto, Dios se hizo hombre, Dios mismo se hizo hombre y tomó su palabra, su logos, y la encarnó y la llamó hijo. Y la hizo instrumento de reconciliación para perdonar no únicamente a su pueblo, sino a toda la humanidad. Es decir, la promesa que Dios le dio a Abraham, perdón, estaba puesta, estaba orientada, estaba dirigida hacia un hombre que era el Señor Yeshua. La ley diseñada para condenar al pecador también atrapó al justo, pero Dios envió al justo de los justos para que recibiera el castigo, no de él, no por causa de él mismo, sino por causa de los pecadores, es decir, todas las naciones paganas. Para de esta manera ofrecer su perdón a todos los hombres, porque Dios amó a todos los hombres, aunque tuviesen un origen no aprobado por él. Todos los pecadores estaban en él, en el día de su muerte, pero también están en el día de su resurrección. Porque como contó Pablo en Romanos 5:12, él dijo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y así quedaron alcanzados los de la descendencia bendita, pero también los de la maldita. Pero luego Pablo en Romanos 5:19 complementa, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. De esa manera, los que se allegan al justo de los justos, que es el Señor Yeshua, serán justificados por la gracia de Dios que anunció desde la eternidad y se la hizo saber a su amigo Abraham. No obstante, cuando el Señor vino la primera vez, no lo hizo por todos, lo hizo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como él dijo en una oportunidad, él dijo, yo he venido por causa de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso dijo él, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aparece en Mateo 15:24. Pero cuando él vino, sucedió algo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:10-11. Y llegado su momento, el Señor le dijo a los de su raza, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta.
porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y qué interesante esto, porque cuando yo se lo diga, cuando ellos digan esto, estarán en una agonía extraordinaria. El Señor debió, cuando el Señor vino la primera vez, debió llevarse a la casa de Israel, debió resucitar y cuando fuese ascendiendo, debió llevarse a la casa de Israel, claro, y también a la de Judá, ¿no? A las dos casas. Recordemos que la casa de Israel son 10 familias y la casa de Judá son dos. Debió llevarse todo, pero no pudo llevárselo. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en él. Por el contrario, ellos pidieron su muerte y en lugar de recibir vida eterna, recibieron a Barrabás. Y el Señor murió y resucitó, pero ascendió solo, porque Israel no le acompañó. Pero la línea del tiempo pareció haberse detenido en ese año 33, pero comenzará a correr de nuevo cuando se inicie el proceso final de la gran tribulación. Y esto lo refleja perfectamente Daniel capítulo 9, versículo 27. Entonces Dios abrió un lapso de espera de 2000 y tantos años por causa de que Israel no creyó. Como Israel no creyó, Dios no pudo, el Señor no pudo llevárselo en aquel momento. Pero entonces ha abierto un lapso de espera. ¿Y qué es lo que espera Dios? Dios espera a que su pueblo amado crea en el único y verdadero Salvador que es Yeshua, el Mesías. Ellos no creen en él. Aún no han creído, pero van a creer en él al final de este tiempo, cuando ocurra la gran guerra de destrucción anunciada en Zacarías, cuando ellos levantarán los ojos al cielo y verán al que traspasaron y llorarán como si llora por hijo unigénito. ¿Sí? Esto va a ocurrir en medio de una gran tribulación. Entonces, en ese momento, la gente creerá en el ungido, los judíos creerán en el ungido. Como dije, y ocurrirá esto durante la gran guerra. Así, pues, que lo que debió suceder hace 2000 años, es decir, que Israel se fuera con el Señor, se ha detenido en el tiempo, porque Israel creerá en el Señor durante la última guerra, no lo va a hacer antes. Cuando ellos digan bendito el que viene en el nombre del Señor, es porque estarán anhelando, como dice Hebreos, el capítulo 7, creo, que cuando Él venga por segunda vez lo hará para los que están anhelando su venida, ¿no? Cuando, cuando, cuando esté Israel en medio de esa gran guerra de destrucción que dejará muchísimos muertos, bueno, ellos mirarán al cielo, y entonces, como dice Mateo 24, se verá la señal del Hijo del Hombre, y en ese momento ellos reconocerán que aquel que negaron hace 2000 años atrás es el que lo viene a rescatar ahora, y dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Mm? Entonces dice Zacarías, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. ¿Ves? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como si llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como en el llanto de Adadrimón en el valle del Megiddo. ¿Mm? Dice, también Zacarías dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Yahweh será uno y uno su nombre. Entonces, en este lapso de 2000 años, ha ocurrido algo extraordinario. La promesa dada a Abraham se cumplió porque los que creyeron y siguen haciéndolo en el Mesías han sido salvados de la ira de Dios que ha de venir. Es decir, la ira de Dios viene sobre la descendencia de los ángeles caídos para hacer justicia sobre la tierra, porque ellos fueron los culpables de la destrucción de este mundo. Este mundo va a ser destruido completamente y Dios traerá una tierra nueva y unos cielos nuevos. Pero este mundo va a ser destruido por la obra de los ángeles caídos y su descendencia que llenaron este mundo de pecado, de asesinato. Entonces la gracia abrió un compás de 2000 años esperando porque Israel crea en Yeshua, lo cual ocurrirá en breve. Pero es en ese lapso cuando los que han creído entraron. Dios es bueno
y su Hijo es la mayor manifestación del amor de Dios.